Lección 10. Los sacramentos de curación. Iniciemos con una oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración por la misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad, por tu gran corazón, borra mi falta. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renueva en mi interior un firme espíritu. Que mi alma quede limpia de malicia, purifícame de mi pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renueva en mi interior un firme espíritu. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La misericordia de Dios nos sostiene cuando tenemos necesidades físicas o espirituales. ¿De qué manera el saber que Dios es misericordioso te ayuda a buscarlo para pedirle perdón o ayuda cuando lo necesitas? En la página 186 tenemos el Evangelio según San Juan y dice la mujer adúltera. En los tiempos del Antiguo Testamento muchos creían que quienes pecaban contra los mandamientos debían ser tratados con venganza. Jesús enseñó que en vez de condenar al pecador, debemos reconocer que todos somos pecadores y que Dios no nos juzga vengativamente, sino que siempre nos ofrece curación y perdón. Entonces, lectura del Evangelio según San Juan. Jesús, por su parte, se fue al monte de los Olivos. Al amanecer estaba ya nuevamente en el templo. Toda la gente acudía a él, y él se sentaba para enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como este, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer. ¿Tú qué dices? Le hacían esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta que se quedó Jesús solo con la mujer, que seguían de pie ante él. Entonces se enderezó y le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Entonces, es un evangelio muy fuerte y nos está diciendo cómo tenemos que tratar nosotros a las demás personas, reconociendo que todos somos pecadores. En la página 188 viene un par de preguntas. Por medio de su compasión hacia la mujer adúltera, Jesús nos enseña acerca de su voluntad de perdonar los pecados. Además, nos muestra cómo debemos tratar a quienes han pecado, ya sea contra nosotros o contra las leyes de Dios. ¿Qué te enseña el relato de la mujer adúltera en la Escritura sobre acercarte a Dios cuando has pecado? ¿Qué te enseña acerca de cómo tratar a los demás cuando pecan contra ti o contra Dios? Escribe tu respuesta en la página 188. Dice: detente a pensar. En vez de mostrar desprecio hacia la mujer pecadora, Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. ¿Cómo te pueden ayudar las palabras de Jesús para acercarte a Dios cuando has pecado? Escribe tu respuesta, ¿ok? En la página 190, nuestra tradición católica dice: Dios nos ofrece perdón y curación.
Como nos muestra el relato de la mujer adúltera, Dios nos perdona y no busca castigarnos, sino salvarnos. Después del bautismo, con el cual quedamos limpios del pecado original y de cualquier otro pecado que hayamos cometido, Dios nos ofrece perdón por medio del sacramento de la penitencia y de la reconciliación, uno de los dos sacramentos de curación. Debemos obedecer siempre el consejo de nuestra conciencia acerca de lo que es moralmente correcto. Tenemos la obligación de aprender a conocer la voluntad de Dios y las enseñanzas de la Iglesia para formar correctamente nuestra conciencia. Si nuestra conciencia está bien formada, somos capaces de hacer juicios de acuerdo con la voluntad de Dios. De otro modo, nos arriesgamos a cometer un pecado. El pecado es una palabra, un acto o un deseo contrario a la ley de Dios. Esto hiere la naturaleza y la solidaridad humana. Existen dos tipos de pecado: el pecado mortal y el pecado venial. El pecado mortal es la elección consciente y libre de cometer una violación grave en contra de la ley de Dios. Se le llama mortal porque nos separa de la gracia de Dios. En caso de morir sin haber buscado el perdón para un pecado mortal, nos enfrentamos a estar separados de Dios por toda la eternidad. Un pecado venial es una ofensa a Dios de menor gravedad. Este no nos separa de la gracia de Dios, pero debilita nuestra relación con Él y con la comunidad de la Iglesia, y debilita nuestra capacidad para resistir al pecado mortal. Antes de recibir el sacramento de la penitencia, debemos sentir arrepentimiento sincero por los pecados que hayamos cometido y comprometernos firmemente a evitar cometerlos en el futuro. Para recibir el perdón o absolución, debemos confesar nuestros pecados a un sacerdote después de examinar cuidadosamente nuestra conciencia. Se nos pide que confesemos los pecados mortales, y aunque no tenemos que confesar los pecados veniales, hacerlo nos fortalece para evitar cometerlos en el futuro, y es algo que la Iglesia recomienda enérgicamente. Cuando ya hemos confesado nuestros pecados, el sacerdote nos aconseja, nos asigna una penitencia y nos da la absolución. El sacramento de la reconciliación nos restablece en la gracia de Dios y con la Iglesia, y si hemos cometido un pecado mortal. De la misma manera como Dios, en su misericordia, nos ayuda espiritualmente, también nos da la gracia sacramental para ayudarnos física y mentalmente. Por medio del sacramento de la unción de los enfermos, quien padece alguna enfermedad encuentran fortaleza para sobrellevar su sufrimiento y se unen a Cristo en su propio futuro, en su propio sufrimiento. Este sacramento también concede el perdón de los pecados. Un sacerdote administra el sacramento de la unción de los enfermos, ungiendo al enfermo en la frente y las manos con el óleo de los enfermos, y orando para pedir la gracia especial del sacramento. Cualquier persona con una enfermedad grave o crónica puede recibir este sacramento, especialmente cuando se encuentra en peligro de muerte. Entonces, como un resumen de esta página, primero, existe pecado mortal y pecado venial. Los mortales los tenemos que confesar al sacerdote. Recuerden que el sacerdote funge como la comunidad y como Dios. Algunas personas dicen, yo me confieso con Dios, yo no ocupo ir a confesarme con el sacerdote. Pero el sacerdote no está tomando el lugar de Dios, está tomando el lugar del pueblo. Anteriormente, cuando se confesaban los pecados, la persona los tenía que confesar frente a toda la comunidad y ya se le asignaba su penitencia. Entonces, ahora para salvaguardar la dignidad de esta persona, se hace la confesión de una forma anónima. Lo que ustedes vayan y le comenten al sacerdote, dice, se queda en el confesionario. El sacerdote, si rompe el sello de la confesión, es un motivo grave para él, el cual lo puede poner en riesgo su sacerdocio. Entonces, cuando ustedes cometan un pecado mortal, es importante que vayan con el sacerdote a confesarse, para que puedan recibir la comunión, la Eucaristía,
y puedan ver los frutos de ella. Entonces, no dejen pasar esas oportunidades que tienen de confesarse. No sabemos en qué momento Dios nos va a llamar a su reino, y si nos llama, que nos agarre confesados. ¿Okay? En la página 192 viene un par de preguntas del catecismo. ¿Cuáles son las características de un pecado mortal? Existen 3 condiciones para que un pecado sea mortal: que sea un hecho grave, que tengamos pleno conocimiento de la maldad del acto y que lo cometamos libre y deliberadamente. ¿Hay actos que son siempre inmorales? La respuesta es: hay actos que siempre son malos moralmente y nunca son aceptables. Por ejemplo, la persecución de un miembro débil de la sociedad o la búsqueda de venganza son actos inmorales sin importar las circunstancias. Entonces, si tú estás buscando el vengarte o le estás queriendo hacer la vida difícil a alguien, causarle un daño, entra ya dentro de lo que sería un pecado mortal. Como la persona lo suele hacer por su propia voluntad, entonces es algo que tendrían que buscar el confesar con el sacerdote. Ahí mismo en la página 192 viene más información. Viene lo que es el sacramento de curación y lo que es la conciencia. Te voy a pedir que leas esas definiciones. También dice aprender y crecer. Los sacramentos de curación nos conceden la gracia de Dios como ayuda en tiempos de sufrimiento espiritual o físico. Elige uno de estos 2 sacramentos y describe cómo puedes beneficiarte de la gracia que concede. ¿Ok? Responde la pregunta. Muy bien. También viene un poquito de información sobre la confesión y cómo fue cambiando a través del tiempo. Ahí en la página 192. Para que lo leas, está interesante. En la página 194, Vidas Santas, en esta ocasión se nos habla del Papa San Juan Pablo II. Alguno de ustedes probablemente nació después de que el Papa había muerto, pero él es uno de los papas que todavía son nuestros contemporáneos. O sea, en mi caso todavía me tocó nacer cuando él ya era papa. Él estuvo de 1920 al 2005 aquí en esta tierra. Dice: el Papa Juan Pablo II, como fue un modelo para todas las personas, tanto del perdón y la misericordia que Dios nos ofrece, como de dignidad en momentos de enfermedad y sufrimiento. En resumen, su primer viaje como papa fue a Polonia, su tierra natal. Estableció en 1984 la Jornada Mundial de la Juventud. Ha sido el único papa polaco en la historia de la Iglesia. En 1994, la revista Time lo nombró la persona del año. Murió el 2 de abril del 2005. Cuando murió, más de 3 millones de peregrinos fueron a Roma para presentarle sus respetos. A su funeral asistieron presidentes, primeros ministros y reyes de muchos países, junto con cerca de 2 millones de peregrinos. El proceso de canonizar a Juan Pablo II comenzó poco después de su muerte. Fue canonizado en 2014. Entonces, para que leas más información sobre el Papa San Juan Pablo II, ve la página 194. Muy bien. En la página 196 dice: tú puedes hacerlo. ¿Qué te enseña el ejemplo de perdón del Papa San Juan Pablo II sobre la misericordia de Cristo? ¿De qué manera su fortaleza frente al sufrimiento físico te ayuda a acercarte a Dios cuando tú o alguien que amas está enfermo de gravedad? Lee la página 194 para que contestes mejor esta pregunta. Apréndelo. Dice: la ceniza. Durante la liturgia del miércoles de ceniza, nos colocan ceniza en la frente para recordarnos que somos pecadores y que necesitamos la salvación que Cristo obtuvo para nosotros. La ceniza se obtiene con la quema de las palmas del domingo de Ramo del año anterior. En la página 198 vienen las preguntas ya para
terminar la lección número 10. Te pido que las respondas y si hay alguna pregunta que no puedes responder, significa que tienes que volver a repasar esta lección. Terminemos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de esperanza. Oh Dios mío, confiando en tu infinita bondad y promesas, yo espero obtener el perdón de mis pecados, ayudándole auxilio de tu gracia. Ayúdale, auxilio de tu gracia y la vida eterna. Por los méritos de Jesucristo, mi Señor y Redentor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un muy buen día. Luego nos vemos. Dios te bendiga.